Hola, buenos días. Desde la Asociación Española de Franquiciadores, hoy tenemos un webinar dirigido por el presidente de Fersain, José Carrasco, y nos acompaña también Noelia Carrasco, que es la directora de marketing de la compañía, y va a tratar sobre la innovación, 2 puntos: creatividad, conocimiento, aprendizaje y talento para las pymes. Es de agradecer que un miembro de la Junta Directiva haya dejado por un momento sus actividades diarias para ayudarnos a conocer mejor qué importante es el tema del talento, del conocimiento, de la innovación. Hoy en día que estamos en estos momentos que vamos a unas velocidades tan rápidas y que realmente nos deja poco tiempo para pensar, y agradecer su presencia aquí y darle darle ya el paso al mismo. Podéis hacer todo tipo de preguntas para que al final José o Noelia, en cualquier caso, os lo pueda contestar, y en cualquier caso que tengáis un mayor interés, pues nos hacéis llegar vuestra dirección para pasársela y en fin, para que tengáis toda la información disponible. Bueno, pues sin más, José, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Española de Franquiciadores, de toda la Junta Directiva y todos los socios, y tuyo es el tiempo, cuando quieras, José. Muy bien, pues muchas gracias y nada, yo encantado de poder aportar mi granito de arena a intentar mejorar nuestra visión sobre estos temas tan apasionantes, ¿no? que creo, porque muchas veces cuando se habla de palabras tan importantes como la innovación, pues parece como que vas directamente a hablar de esa palabra, pero es que antes de la innovación hay que seguir una serie de pasos, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, digamos que de alguna manera la pregunta sería, ¿qué tienen en común estos conceptos hoy día a la hora de poder dirigir con éxito una pequeña y mediana empresa, ¿no? Porque hablamos de innovación, creatividad, talento, conocimiento, aprendizaje, pero lo bueno sería plantearnos en qué orden ponemos estas palabras, porque ahí está la verdadera clave, ¿no? del asunto. Por ejemplo, sin duda serían pues, los ingredientes imprescindibles para hacer una especie de una buena sopa, digamos, para que se entienda más claramente, ¿no? ¿Qué significado le daríamos a esto de la sopa, ¿no? Pues la S sería superación desde el primer día, la O sería una organización eficiente, evidentemente, la P de productividad, sobre todo en equipo hoy en día, cuando hablamos de pequeñas empresas, y la A de análisis, riguroso y real, ¿no? Entonces ahí tendríamos unos ingredientes adecuados para esa sopa. Pero la cuestión es, ¿en qué orden pondríamos estas palabras? Es decir, ¿qué va primero? Para llegar a la innovación tenemos que seguir una serie de pasos, ¿no? Entonces, a ver, tiene que haber un mínimo talento, es evidente, ¿no? Como dicen en algunos chistes, si eres tontito y no hay nada que hacer. Entonces, todos tienen un mínimo talento, todas las personas tienen su talento, a veces algunas lo tienen más oculto, y también es responsabilidad del líder sacar esos talentos, ¿no? Entonces, partiendo de un talento mínimo que tiene todo el mundo, la segundo paso sería el aprendizaje, tener una gran capacidad de aprendizaje. Luego veremos dónde está el problema del aprendizaje, porque cuando hablamos de aprendizaje no podemos referirnos en este caso a un aprendizaje individual. Ahí está el problema, sino que tenemos que convertir el aprendizaje individual en algo colectivo. Después vendría el conocimiento. Una vez que tenemos suficiente conocimiento, nos va a dar una capacidad de comprensión importante para poder comprender todo nuestro entorno, el mercado, la economía y todo aquello que afecta a nuestra empresa. A partir de ahí es cuando podemos tener creatividad, porque sin los tres anteriores, sin un mínimo talento, sin aprendizaje y sin conocimiento, es decir, si no has recibido una formación adecuada, no vas a llegar a la creatividad, porque la creatividad requiere de tener grandes conocimientos ya implantados, ¿no? Y tiene que ser una creatividad que además casi todo el mundo tiene una creatividad innata, y después llegaríamos por fin a la innovación, que serían las nuevas ideas, ¿no? Aquello de que se te ocurre que no se le ha ocurrido a nadie en tu sector, etcétera, etcétera. Pero para llegar a la innovación, insisto, hay una serie de pasos anteriormente, como acabamos de ver. Una innovación, además, tiene una consecuencia, es que genera necesidades y nuevas innovaciones. Es decir, la innovación es una escalera sin fin en el cual podemos ver, por ejemplo, que a lo largo de la historia
a raíz de inventarse, por ejemplo, el fuego hace 300.000 años, pues ahí empezamos a comer, digamos, comida caliente, el cerebro se empezó a desarrollar y a hacerse más grande, a partir de ahí se genera la relación social en torno a ese fuego, después se genera ese lenguaje por esa necesidad de esa relación social que tenemos. A partir de ahí es cuando se habla del Homo sapiens y la cooperación, se caza en equipos, se producen los primeros intercambios comerciales y a partir de ahí, bueno, pues empiezan los reinos, los imperios, la cultura, la ciencia y la revolución industrial. Así que toda innovación al final facilita otras futuras innovaciones. Eso es lo bueno de la innovación. Estamos efectivamente en un nuevo mundo ahora llamado VICA, es decir, donde tenemos pues, un mundo muy volátil, incierto, cambiante y ambiguo y, lógicamente, solo los que son capaces de innovar y o adaptarse van a sobrevivir, eso está claro, por eso es tan importante la innovación, ¿no? Estamos un poco bloqueados en este momento por ese miedo de ese mundo VICA que va tan rápido. Luego hay una serie de barreras mentales, como por ejemplo el no puedo, que son negativas. Entonces, bueno, eso hay que eliminarlo de nuestro abecedario en las empresas. La pasión, además, te llevará a conseguir, lógicamente, tus sueños, tu visión. El talento es muy fácil cuando lo que haces te gusta, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Rafa Nadal, ¿no? Con el tenis, que es un ejemplo vivo de lo que es el desarrollo del talento en su máxima expresión. Y además, si cada día aportas, aunque sea un poquito, por poco que parezca, pues siempre va a ayudar a avanzar. O sea que la innovación es una cosa que no tiene fin, pero que por otro lado tampoco se te va a ocurrir una innovación radical todos los días, ¿no? Evidentemente, sino que a veces son pequeñas mejoras también, ¿eh? Y si no desarrollas tu talento y lo aportas al mundo, pues otro va a cambiar el mundo, ¿no? Y vas a tener que seguir tú, digamos, chupando ruedas de otros, con lo cual es mejor que seas tú el que va tirando de ese pelotón. Bien, el talento es el oro de la empresa. Lógicamente, el inconsciente funciona siempre conectando puntos, comparando cosas, mezclando ideas. Y bueno, pues lo más potente que hay, digamos, son las emociones con talento, ¿no? Es lo que se llama el emotalento en este caso. Aparte de eso, insistir en que hay 4 Ds del talento que son importantes, como son el disfrute, la diversidad, la dedicación y el dominio, ¿no? De alguna manera, cuando dominas una materia, cuando dominas algo, es cuando realmente puedes tener las mejores ideas y practicar más la innovación con mayor seguridad, ¿no? Aquí lo que tenemos que ver es que ese talento lo tenemos que convertir en talento grupal, porque tenemos que trabajar en equipo. Y para eso pues, se requieren una serie de pasos que son importantes, ¿no? Como por ejemplo una buena comunicación, una buena coordinación entre nosotros, entre los diferentes departamentos, una cooperación entre las personas, una conexión que tiene que ser día a día, todos los días, no vale conectar de vez en cuando con la gente, una complementariedad. Al final es bueno que la gente sea lo más polivalente posible, un compromiso por parte de esa plantilla, de ese equipo, que trabaje con confianza y que ofrezca generosidad. Y con todo esto tendríamos un talento bastante grupal, ¿no? Que es de lo que se trata, de llevar todo a la parte de equipo. La pregunta es, ¿se pueden fabricar talentos en una pequeña y mediana empresa? Pues sí, se pueden fabricar talentos porque realmente no hace falta ser una gran empresa para ser una empresa grande. Son dos conceptos totalmente distintos. Una empresa puede ser de tamaño pequeña y, sin embargo, el ambiente que se respira dentro puede ser de una grandísima empresa, porque la gente está muy a gusto, ¿no? Al final es el proyecto lo que tiene que enamorar a esos empleados para que ellos puedan hacer florecer esos talentos. Cuando una persona entra en una empresa y el proyecto le gusta, pues volvemos al caso de antes de Nadal. Si te gusta lo que haces, evidentemente el talento florece con mucha más naturalidad que si haces un trabajo que no te gusta, ¿no? Entonces, bueno, también para que se aplique el talento hace falta la voluntad, y la voluntad es una cosa que depende de cada persona, ahí no se puede obligar a nadie, la voluntad es una cosa que tiene que salir de dentro y necesitamos la excelencia porque ese es el éxito que podemos llegar a tener, ¿no?
el éxito multiplicado por tiempo, gracias a esa excelencia, la excelencia en todo, en el servicio al cliente, en la forma de hacer las cosas, en la forma como tratas a la gente, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí podemos fabricar talentos en una empresa, pero tenemos que tener en cuenta toda esta serie de criterios, ¿no? Solo un equipo que entienda y acepte la estrategia y que acepte esa identidad diferencial va a poder defender la marca como hoy en día necesitamos para poder sobrevivir en los mercados, ¿no? Y eso pues también es cosa del gran jefe o del líder que tiene que convencer y persuadir, digamos, a todos con su propuesta. Esa propuesta que significa que es un proyecto atractivo para todos los que van a trabajar en él. Como muy bien dicen algunas de estas frases, no cuentes los días, haz que los días cuenten. O lo único que nos hace especiales es creérnoslo, por supuesto, eso es importantísimo. Y bueno, pues el trabajo más productivo es el que sale de las manos de una persona que está contenta, ¿no? Por otro lado, nadie puede llegar a la cima solo y solo por su talento, ¿no? El trabajo es el que tiene que transformar el talento en genio. Todo el mundo al final es protagonista de algo y cuando se habla del éxito de Apple, del invento del teléfono inteligente, evidentemente todos tenemos en la cabeza a Steve Jobs, pero Steve Jobs tenía un gran equipo detrás. Él solo no hizo nada. Así que es importante tener claro eso, que aunque haya alguien de cara a la galería, siempre tenemos un equipo detrás. El talento al final, ¿de qué se compone? Pues de una serie de competencias, ¿no? Las competencias son los conocimientos, lo que sabemos, más las capacidades, lo que somos capaces de hacer y la experiencia, lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y el grado de compromiso que le pongamos o grado de voluntad que cada uno va aportando, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que talentos individuales pueden llegar a formar un auténtico equipo de estúpidos. O sea, no garantiza que haya personas con mucho talento si entre ellos luego no se da esa cooperación que hemos dicho antes, esa combinación, ese buen hacer, ¿no? Al final las empresas está claro que contratamos por el supuesto talento, tú ves el currículum y dices, parece que esta persona está preparada, vamos a ver, y solemos despedir por el talante, ¿no? Por el cómo son las personas cuando te das cuenta de que a lo mejor ya no encaja en la cultura de tu empresa. Y es verdad que, como dice aquí, sin la travesía de la adversidad no habría madurez en el ser humano, ¿no? La adversidad es lo que nos hace madurar y lo que nos hace espabilar. Se vive siempre de dentro hacia afuera, por otro lado, y no al revés, aunque muchas veces nos empeñemos los humanos en hacerlo al contrario. Y aquí es especialmente importante eso porque estamos hablando de trabajo en equipo siempre. ¿Qué es lo que puede atraer el talento a las personas más válidas? Es decir, esas personas por las que las empresas, digamos, suspiramos, ¿no? Queremos tenerlas con nosotros. Pues, en primer lugar, el desarrollo profesional. Si la gente que trabaja en una pequeña empresa ve que hay un desarrollo profesional, la gente estará contenta. Que la empresa sea uno de los líderes del mercado el mercado en todo su sentido. Es decir, puede ser el líder de su barrio, el líder de su zona, el líder de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera, ¿no? Que sea innovadora y tenga planes de futuro, es decir, que sea una empresa que se mueva, que no esté paralizada, porque no hay cosa que más desmotive a la gente que ver una empresa paralizada, ¿no? Lo que más valoran las personas con talento para, de alguna manera, comprometerse o fidelizarse con una empresa, es decir, para dar todo su compromiso, en primer lugar es el compañerismo, el orgullo de pertenencia que pueda haber dentro de esa compañía, estar orgullosos de lo que hacen, confiar siempre en sus mandos, en sus jefes, en el líder, ser tratados con respeto y recibir un trato justo. Esos son los puntos en los que la gente valorará trabajar en una empresa y aportar todo su talento en la misma. Y del talento pasamos al aprendizaje. ¿Cómo se produce el aprendizaje? El aprendizaje tiene su ciclo también, ¿no? Por un lado tenemos una reflexión, solo reflexionamos cuando tenemos un deseo, cuando tenemos un interés, es decir, cuando algo nos importa mucho, cuando algo consideramos que es importante para nosotros, pues entonces inmediatamente reflexionamos, ¿no? Nos gusta pensar en algo porque nos llama la atención. A partir de ahí se producirá alguna nueva idea que se puede plasmar en alguna posible innovación. Luego esa innovación hay que ponerla en práctica porque si la dejas en la idea, si solo se queda en la idea no vale para nada. Nos vamos a la práctica, que sería la acción, y entonces viene la experiencia. La experiencia puede ser negativa si ha salido mal esa nueva idea o positiva si ha salido bien, pero en ambos casos, y aquí está lo importante, se ha producido un aprendizaje. Es decir, yo ya sé lo que no debo hacer y también sé lo que sí debo hacer después de haberlo experimentado. Así que ese deseo de aprender
porque siempre se puede aprender algo de cada una de las personas, aprendemos también entre nosotros y no siempre aprendemos en el orden que la gente se piensa, no siempre el líder enseña a los demás, sino que también el líder aprende de los demás. Todos aprendemos de todos, ¿no? Aquí tendríamos que tener claras las dos A's, como es la actitud con C de comportamiento y el aprendizaje. Eso en ese momento tienen que ir totalmente unidas. Una persona que no tenga una actitud normal y positiva, pues no puede aprender. Al final lo que queremos es construir un puente de confianza, es decir, lo que somos hoy y lo que queremos ser mañana. Y para eso necesitamos dar un salto, ¿no?, en esa confianza. Y ese salto lo podemos dar mucho más eficientemente en equipo siempre, ¿no? Tenemos formas de medir la formación, formas de medir, de utilizar métricas para trasladar ese conocimiento a la plantilla. Pues sí, claro que lo tenemos. Es decir, hay diferentes niveles donde nos podemos ir haciendo una serie de preguntas, como por ejemplo podemos ver aquí, pues qué he hecho, cuánto me ha gustado, cuánto he aprendido, qué es lo que he puesto en práctica y cómo afecta esto a los resultados de la compañía, ¿no? Hay diferentes niveles y se tiene que ir haciendo pasito a pasito y poco a poco, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en Fersai, pues llevamos muchísimos años con una formación y eso pues se nota ahora, pero realmente la gente a lo mejor se piensa que llevamos dos días y no, llevamos muchos años, ¿no? Es poco a poco, son diferentes pasos. Y luego el aprendizaje debe de ser en equipo. Y por eso es un eslabón crítico en cuanto a hablar del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje individual y el organizativo. Para eso, lógicamente, primero tenemos que ir aprendiendo cada uno de nosotros individualmente, eso nos va a dar un conocimiento. Luego tenemos que aprender a poner ese aprendizaje en valor a través del equipo y mediante una comprensión y nuevas ideas. Y luego tenemos que saber llevar ese aprendizaje a nivel organizacional, es decir, a generar nuevos valores, nuevas propuestas de valor de nuestra propia empresa que la van a dar un paso hacia adelante, ¿no? Aquí es donde está la clave de ese aprendizaje, que tenemos que hacerlo en equipo y a nivel organizacional. Por otro lado, recordar que no aprender sale muy caro, sale carísimo. ¿Cómo nos referimos a alguien cuando repite un error o tropieza dos veces? Es decir, eso pues genera problemas, ¿no? O conoces a alguien que, bueno, que ante el tema de la pandemia haya dicho no cambio, seguirá haciendo lo mismo de siempre. Bueno, realmente es imposible, ¿no? El coronavirus nos ha obligado a todos a aprender, nos ha obligado a vivir de una manera distinta, a trabajar de otra forma y por eso es crítico incorporar esa cultura de aprendizaje como parte de la propia estrategia de la compañía, ¿no? Y ese proceso que produce además conocimiento, que se llama aprendizaje, lógicamente también es importante medir la aceleración del cambio, si somos capaces o no de adaptarnos a él. Y para eso el aprendizaje es clave, ¿no? Cuanto más rápido aprendamos, también más rápido nos adaptaremos a lo que nos va a exigir el mercado. Bien, aquí podemos ver que, como todo, pues hay diferentes pasos, diferentes caminos y para llegar a esa, bueno, pues, a esa pirámide que estamos viendo aquí, que es bastante completa, ¿no? A esa involucración y complejidad, digamos, organizativa, pues tenemos que partir de fundamentos, es decir, tener claro que tenemos que aprender a aprender, aunque sea una redundancia, porque no todo el mundo sabe aprender. También hay que echar una mano a veces a la gente para que aprenda. Se tiene que generar un entorno personal de aprendizaje. Se tiene que generar ese aprendizaje formal basado en una serie de contenidos. Se tiene que producir un desarrollo personalizado a través de personas que sean bien coach o bien mentoring para, practicando esto, pues tratar de que esas personas vayan para adelante. Se tiene que generar un entorno organizativo con aprendizaje, una gestión del conocimiento. Hay que asignar proyectos a la gente que va aprendiendo. Se tiene que generar una comunidad práctica, etcétera, etcétera. Es decir, hay que formar en nuevas competencias y hay que hacer de vez en cuando reciclajes profesionales, ¿no? Al final lo que vamos a tener con todo esto es que hay una serie de bases de aprendizaje, aprendizaje formal, unos más pasivos, otros más activos, un aprendizaje social que va a generar un flujo de trabajo y eso nos va a permitir pues, realizar programas basados en mapas de habilidades, ¿no?
Con lo cual, todo esto al final nos va a ayudar a llegar a nuestro objetivo, que es formar en nuevas competencias y que la gente pueda participar a la hora de la innovación. Bien, aquí tenemos un recorte de prensa que hablaba de que está demostrada la existencia de la inteligencia colectiva. Y aquí me gustaría seguir insistiendo en lo mismo, es decir, no vale de nada que uno sea muy inteligente, que uno tenga mucho conocimiento, que uno tenga una gran capacidad de aprendizaje. Si en una empresa hay 10 personas y solo una aprende, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Y por otro lado, recordar que el conocimiento no es lo que sabes, porque lo que sabes lo tienes ahí, pero si no lo pones en marcha, sino lo que haces con lo que sabes. Por lo tanto, combinando conocimientos es como se puede llegar a la innovación, como se puede llegar a innovar. Por lo tanto, el conocimiento hay que ponerlo en acción. No vale de nada que una persona tenga mucho conocimiento si se lo guarda para él y nunca lo utiliza, ¿no? El conocimiento, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se coge? Pues se coge con 5 Cs. Por un lado, captándolo. ¿Cómo capto yo el conocimiento? Pues mediante el estudio, la lectura, la escucha, la formación, etcétera. Observando, hay que ser muy curioso para ir cogiendo conocimiento y reflexionando y cambiando soluciones ante nuevos problemas que nos van surgiendo, ¿no? También se adquiere conocimiento compartiéndolo, como ya he dicho antes, todos podemos aprender de todos, copiándolo, analizando lo que otros hacen y les funciona bien, comprándolo, contratándolo externamente, aunque esto lógicamente siempre es lo más caro, pero es otra de las opciones, y creándolo. Y aquí esto quizás sea lo más divertido, la parte de la creación. ¿Por qué? Porque lo podemos crear a base de creatividad, de nuevas ideas, y eso va a ser lo más rentable y lo más motivador a nivel interno para la empresa. Cuando ponemos en marcha una idea nueva y vemos que nos funciona, da igual quién haya tenido la idea. Lo importante es que eso nos está viniendo bien para avanzar. ¿Y cómo se gestiona el conocimiento? Y aquí sí que puedo hablar digamos, con la experiencia propia de nuestra pequeña compañía. Pues, por un lado, tenemos gestión individual del conocimiento, que esto consistiría pues, en coger una persona y aquellos puntos débiles que vemos que a esa persona le cuesta más evolucionar, tratar de ayudarle individualmente y haciéndole una formación solo personalizadamente para esa persona. Eso, lógicamente, en casos muy puntuales. Después sería la gestión del conocimiento en equipo, pues sería, por ejemplo, coger un departamento entero y darle formación a ese departamento, pues a marketing, al departamento financiero, cosas más relacionadas con la economía, al departamento internacional, cosas más relacionadas con las importaciones, etcétera, etcétera. Y luego gestión del conocimiento en la organización sería la formación ya a toda la plantilla entera. ¿Vale? Serían 3 pasos: la formación individual, la formación por departamentos y la formación general de la compañía. Esto a mí me ha funcionado bastante bien. ¿Qué hay que hacer? Pues identificar el conocimiento crítico que pueda tener una organización y a partir de ahí hacer gestión sobre el mismo, ¿no? ¿Y qué es el conocimiento crítico? Lo que llamamos en las empresas el conocimiento crítico. Pues es aquel que nos puede aportar ventajas competitivas, es decir, es aquel conocimiento considerado estratégico, considerado que nos va a dar una ventaja competitiva con respecto a otros en nuestro mercado. Aquí tenemos el conocimiento en el centro por completo de la empresa y a partir de ahí podemos expandir el conocimiento a través de las personas utilizando la tecnología y teniendo unos procesos lo más eficientes posibles. Pero la gestión del conocimiento siempre es la pieza que falta, siempre nunca es mucho, ¿vale? El conocimiento siempre es necesario que vaya creciendo en las empresas. El poder del conocimiento, sobre todo, ser capaz de seguir las 5 As, que son aprendizaje, más adaptación, saber adaptarse, más anticipación, anticiparte a problemas y a cosas respecto a los competidores, y animación. Y a partir de ahí llegas a la activación. Es decir, que si practicas estas 5 As, pues tienes garantizado que ese conocimiento que vas a tener va a ser superior seguramente al de tus competidores, por ejemplo, ¿no? Y llegaríamos a la creatividad. ¿La creatividad qué es? Pues es producir intencionadamente, es decir, de manera voluntaria y libre, creaciones eficaces que beneficien a todos. Es crear una cosa, algo nuevo que no existía antes y por lo tanto puede ser desde una relación social, un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva conexión
incluso una obra de arte. Para ser creativo, pues no hay que querer serlo, si no se va a quedar en un deseo, sino que debe de ser una actitud. Entonces tendríamos un triángulo necesario que sería creatividad, emociones y la parte más artística, ¿no? Saber nombrar lo que siento, y para ser creativo hay que ser emocionalmente inteligente. O sea, las personas creativas siempre tienen una forma un equilibrio, digamos, muy grande en la parte más emocional, ¿no? La mirada, la actitud, esa capacidad creativa que tienen que ver con esas emociones, y también la frustración ayuda a la creatividad, porque a veces cuando estamos frustrados por algún problema, pues es cuando a lo mejor nos surge la chispa de decir, anda, pues esto hay que darle una vuelta y cambiarlo y hacerlo de otra manera, ¿no? ¿Qué se entiende por creatividad? Pues es una actividad imaginativa desarrollada para producir resultados originales y de alto valor. Es decir, producir intencionadamente sorpresas eficientes, ¿no? Algo novedoso y que sea aplicable a nuestra empresa o a nuestro mercado. Creatividad después se puede convertir en innovación si realmente llega al cliente, ¿no? Es decir, lo importante de todo esto es que hemos dicho que hay una serie de pasos o de etapas previas antes de llegar al final, que es lo que pretendemos, es la innovación, y esa innovación cuando llega al cliente es cuando se produce el impacto en los resultados de la compañía, por supuesto, impacto positivo siempre, ¿no? La creatividad es parir algo que nadie ve normal al principio, pero que luego acaba reconociendo que siendo distinto a lo conocido, pues es algo original. Y es diferente curiosidad de estudiosidad. Internet nos hace más superficiales y bueno, eso es otra cosa, ¿no? Aquí lo que no necesitamos, lo que menos necesitamos es curiosidad de cotilleo o postureo, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Lo que necesitamos es una curiosidad que despierte nuestro verdadero aprendizaje, ¿no? Entonces, la palabra ideas, por ejemplo, pues vendría de interés, interesado en algo concreto, de diversidad, porque la diversidad es buena para la creatividad. Claro, si tú coges y toda la plantilla es exactamente igual, pues mal vamos, ahí poca creatividad va a haber. Lo bueno de las empresas es que la gente sea diversa. Hay que aceptar la diversidad y además promoverla, ¿no? Después tenemos que ejercitar, hay que pensar, hay que utilizar el cerebro, hay que utilizar la mente. Luego hay que saber analizar de una manera además rigurosa para poder acertar y, por supuesto, sin perder de repente el norte, ¿no? El status quo que tenemos que tener claro. El proceso creativo llevaría pues 3 grandes pasos. Estaríamos en el paso de la preparación, que es cuando estamos observando y estudiando algo. Después vendría el proceso de incubación, cuando, bueno, apartas la mente un tiempo y de repente viene la verificación, ¿no? Y la iluminación, cuando se te enciende ese chispazo, ese momento de chispazo o momento lúcido, ¿no? Y cuidado con esto porque, a ver, normalmente las mejores ideas que nos han surgido a nosotros en todos estos años que llevo con la empresa no te suelen venir a la cabeza en el momento que estás trabajando en la empresa. Esto también es importante saberlo. Es decir, el chispazo te viene en cualquier momento. Cuando estás en la ducha, cuando vas conduciendo con el coche, cuando estás fuera. Casi siempre, a mí por lo menos, casi siempre se me han producido ideas cuando estás fuera. ¿Por qué? Pues porque cuando estás fuera tienes una perspectiva distinta de la empresa, ¿no? Ojalá pudiéramos todos ver la empresa desde una especie de dron ahí arriba, ¿no? Y estar viendo qué pasa en tu empresa, qué pasa en el mercado, verías a los competidores, qué hacen, a los clientes, eso sería un chollo, ¿no? Pero bueno, a vista de pájaro, a vista de halcón o a vista de águila sería muy interesante. Y cuando ya tienes todos estos pasos, la preparación, la incubación y la iluminación, pues lógicamente viene esa evaluación crítica de la nueva idea donde vas a verificar y te vas a ver si te sale bien o si te sale mal, ¿no? De alguna manera. Bien. Una persona que resuelve problemas creativamente es una especie de diseñador. Esto sería una maravilla, ¿no? Tener una persona que resuelve problemas, porque muchas veces si encima lo haces creativamente resulta que puedes convertir lo que era una amenaza pues, en una gran oportunidad. Y estrategias mentales que son básicas para la creatividad, pues tendríamos eliminación de alternativas, es decir, vamos a analizar de 10 ideas cuáles son las que son más viables, cambio de enfoque del problema, cómo le damos la vuelta a ese problema, prestando atención a esos estímulos sensoriales, dividiendo a veces un problema y visualizando el problema ya resuelto para analizar su viabilidad. Es decir, que son diferentes momentos en la mente en los cuales tenemos que
que practicar. ¿Y cómo se puede anular la creatividad? ¿Qué es lo que perjudica la creatividad o lo que nos puede bloquear en la creatividad y por lo tanto no llegaríamos nunca a la innovación? Pues cuando no escuchamos, porque si tú no escuchas a tus empleados, a tus clientes, a tu gente, pues muy mal vas. Ya no vas a ser creativo, ¿no? No comprendiendo, no participando, no fomentándola, o no potenciando los medios suficientes para generar ese ambiente de creatividad. Desde luego, si no se trabaja en equipo, es muy difícil que surja la creatividad y desde luego, si no eres flexible, si eres un cabezón de melón, no hay tutía, no hay manera humana, porque a pesar de que puedas llegar a tener una idea buena, es que no la vas a poner en práctica por culpa de que no se quiere ser flexible. ¿Y qué funciones mentales promueven ese pensamiento creativo? ¿Cómo llegamos a veces a esas ideas tan buenas para avanzar en las empresas? Pues a base de estas cosas. Bien sustitución, sustituir unos productos o servicios por otros, eliminación, eliminar lo que no aporta valor, combinando cosas, reordenándolas, generando algo exageradamente bueno y transponiendo cosas. Estas son las maneras más habituales en las que se produce de alguna manera pues un movimiento de creatividad. Y la creatividad se empieza a mezclar con la innovación, ya estamos llegando al punto que nos interesaba, que era la innovación, porque el 30% del crecimiento normal de una empresa viene por hacer bien el día a día, por hacer bien los procesos internos, por tener unos buenos procedimientos, pero solo con el 30% no vamos a ningún lado. El otro 70% es el que viene por la creatividad del ser humano, por convertirte, digamos, en un explorador. ¿Qué nos hace ser más creativos? Pues bueno, una empresa, por ejemplo, puede ser seria, pero no tiene por qué ser aburrida. Y por desgracia creo que hay bastantes empresas aburridas, ¿no? Y eso es lo peor que puede ocurrir. Una empresa no tiene que ser aburrida. Una cosa es que seas serio y otra cosa es que seas aburrido. No son los mismos conceptos. También hay que estar siempre en alerta, pero no en alarma, porque hay gente tan negativa que se pasan la vida pensando cosas que van a ocurrir negativas y jamás ocurren. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta, que el ser humano es así y por lo tanto tenemos que luchar también contra esas cuestiones internas nuestras, ¿no? Aquí tendríamos un buen itinerario, una buena ruta para llegar a esa innovación, ¿no? A través de esa creatividad. Es decir, por un lado, todo empezaría por el tema de reflexionar, preguntar, desafiar y ser curioso y preguntarnos cómo. A partir de ahí pasaríamos a descubrir, ¿vale? Y cuando vas descubriendo, pues esos descubrimientos los puedes conectar y a partir de conectar esos descubrimientos, pues empezamos a enriquecer y a nutrir esas nuevas ideas. Las ponemos a prueba y a partir de ahí hay que persistir, hay que ser muy insistentes, porque también es verdad que hay mucha gente que a lo mejor tiene buenas ideas, pero quiere que se hagan de una forma tan rápida o se vean los resultados de una manera tan rápida que dejan de insistir y dejan de aplicar esas ideas. Y eso también es un problema, ¿no? Se requiere también una cierta constancia y una cierta persistencia. Y con eso tendríamos esta matriz de desarrollo de ideas para, bueno, pues apoyar, entusiasmar de alguna manera, provocar intrigas y atacar de alguna manera para tratar de llegar a hacer todo este recorrido de la creatividad y de la innovación. ¿Qué factores son positivos para la creatividad y para la innovación y cuáles son los negativos? Pues hombre, la necesidad, como siempre se ha dicho, hay una antigua frase que dice que el hambre agudiza el ingenio. Y qué verdad es que a veces cuando no tienes más remedio y te ves en la necesidad, pues lógicamente es cuando se te ocurren cosas nuevas o intentas cambiar algo. Si estás en modo comodidad, olvídate. Interacciones personales positivas, una persona que sea capaz de generar buen ambiente con los suyos y de intercambiar conocimientos, o interacciones personales nulas o negativas, pues eso sería un factor negativo que podría bloquear todo este tema de la creatividad. Motivación y desmotivación, evidentemente, o ser un líder natural capaz de motivar e interactuar con los individuos, o si hay un exceso de jerarquía, las empresas, por ejemplo, que son demasiado burocráticas, donde prevalece más el papeleo que las personas, ¿no? Donde dicen que tiene, pues eso, tienen mucho déficit de piel, ¿no? Digamos, pues ese tipo de empresas no pueden ser creativas.
Diversidad de conocimientos, situaciones, vivencias, lecturas, estímulos, etcétera. Todo eso son factores positivos que nos van a ayudar. Y una excesiva especialización pues, genera ausencia de estímulos, ¿no? Y un entorno de trabajo adecuado. Esto es importantísimo. Es imposible crear o participar en creatividad y en innovación si el entorno de trabajo no es el adecuado, ¿no? De alguna manera. Así que si el entorno de trabajo es inapropiado, lo único que vamos a tener son problemas. ¿Y cómo estamos de innovación? Pues estamos bastante mal en España de innovación, por desgracia. Entonces, aquí tenemos un ranking en el cual se puede demostrar claramente que España está muy lejos de los países donde se practica más la innovación y la creatividad. Podemos ver que estamos en la parte ya más intermedia y casi bajando, ¿no? Deberíamos de estar en mucho más arriba, es decir, no es normal que haya pues, países como Chipre o Portugal o Estonia que estén por encima o que la media de la Unión Europea esté por encima de España, ¿no? Pero bueno, y no es porque los españoles no seamos creativos, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Los españoles tenemos mucha imaginación. El problema es todo esto que estamos viendo, las transparencias anteriores, cómo combinas esa creatividad, esa innovación con el equipo y consigues que sea algo generalizado en la empresa y no cosas individuales, ¿no? Y sí que somos bastante individualistas, por desgracia, los latinos. ¿Qué es innovación? Algo nuevo que aporta un valor superior a los usuarios. La innovación puede ser de dos tipos, disruptiva o no es innovación real o sería una pequeña mejora entonces, si no fuera una innovación disruptiva. Las pequeñas mejoras se pueden hacer habitualmente y de vez en cuando necesitamos una innovación que sea disruptiva. La innovación, por otra parte, tiene que estar al servicio de la estrategia y no al contrario, como algunas veces ocurre, y por eso la mejora es tan importante para llegar a esa innovación. Innovar es hacer algo nuevo que además te va a obligar a aprender. Si lo que vas a hacer nuevo no te obliga a aprender, entonces puede parecer innovación, pero no lo es. Así que no hay que confundirlo. Una novedad, una innovación hay que convertirla en una mejora. Es algo que tú vas a perfeccionar y que te va a dar unos resultados positivos gracias a seguir estos pasos, ¿no? Una innovación se puede aplicar a distintos aspectos positivos para nuestra mejora o para nuestra supervivencia de la propia compañía. Por ejemplo, traer nuevos productos si eres el primero, si los traes antes que los competidores, estupendo. Ofrecer un nuevo servicio mejor a los clientes que no hagan tus competidores y tú sí hagas, pues estupendo. Ofrecer una solución a algo que es mejorable, algo de lo que se te están quejando los clientes que no acaban de estar contentos con esa parte que tú les das, si consigues mejorarlo, bueno, pues has dado un paso de gigante. Y, por supuesto, adaptarnos al mercado global, ¿no? Porque al final estamos viendo que cualquier cosa global nos afecta. Se queda un barquito en el canal de Suez, hace un tapón y nosotros no hemos recibido la mercancía a tiempo. Y como nosotros, pues cientos de empresas españolas, ¿no? Así que ahora ya lo global está por encima. Ofrecer una mejora interna organizativa que suponga más calidad, menos costes o más productividad con los mismos recursos. Todo esto sería lo que realmente se puede confirmar que es una auténtica innovación. Y los procesos de innovación pues, se producen más o menos de esta manera. Generación de ideas, seleccionar qué ideas de las que hemos generado son buenas o no. Esto es lo que llaman los americanos el famoso brainstorming, el practicar tormentas de ideas en las cuales cuando tú te juntas con toda la plantilla tienes que aceptar todas las ideas que surjan, por muy idiotas que parezcan algunas. Luego ya seleccionaremos cuáles son las que de verdad nos pueden interesar, definiremos en qué proyectos se pueden aplicar, planificaremos cómo es ese cambio que queremos hacer y entonces lo ejecutamos, lo lanzamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues cuando se habla de innovación no podemos tener una sola bala, ¿no? La innovación requiere, pues, motivación del equipo y de la compañía, un buen número de proyectos en distintas fases de maduración. Podemos aplicar varias ideas a la vez, pero en distinto grado, ¿no? Y un posicionamiento de marca más diferenciada gracias a esas innovaciones, con lo cual obtendremos un aumento de ingresos y, por supuesto, de rentabilidad. Así que la innovación es importantísima. Aquí tenemos un ejemplo de innovación, los taxis acuáticos en París, por ejemplo, una cosa que, bueno, es una especie de burbuja marina donde tú te subes, no contamina absolutamente nada, vas por el río, no tienes atascos, no tienes semáforos, no tienes peatones y, bueno, pues es una buena idea para tratar de
recorrer, digamos, un centro de una ciudad que de otro modo pues es un auténtico caos, ¿no? El tráfico a determinadas horas. Algunas reflexiones sobre esa innovación empresarial, pues que no hay empresas innovadoras, sino personas innovadoras. Las empresas son las personas, entonces no vale decir que haya empresas innovadoras. Y por otro lado, hay empresas que pueden parecer muy innovadoras y luego se quedan bloqueadas durante bastante tiempo. Sin embargo, hay personas que se mueven, se van de una empresa a otra y sale una innovación en la empresa donde se han ido, ¿no? Así que son las personas las que innovamos. ¿Se puede innovar sin dinero? Bueno, a veces sí, a veces no, pero se puede. Pero desde luego no se puede si no hay un mínimo de inteligencia, de ingenio, de conocimiento, ¿no? Por otro lado, sin marketing tampoco hay innovación, porque tú dices, bueno, he tenido una buena idea, fantástico, pero si no llega a los clientes, si no lo valoran los clientes, no vale para nada. Con lo cual, marketing tiene que involucrarse en cualquier tipo de innovación. Si no haces I+D, que es lo que hacen los fabricantes más bien, pues bueno, no pasa nada, no es excusa para no invertir en innovación. Cada empresa, según el tamaño que tenga y según el mercado en el que esté, tiene que practicar de alguna manera esa investigación y desarrollo. Cada uno a su forma, pues investigando el mercado, investigando, yendo a ferias internacionales, viendo cuáles son las tendencias, etcétera, ¿no? Esa cultura de la innovación en una empresa necesita que la asuma además la alta dirección y que la promueva en todos los empleados de la compañía. Así que es muy importante que esto se promueva, ¿no? Si no se tiene, por otro lado, un objetivo de la innovación, entonces es que no se sabe para qué se está innovando. O sea, si innovamos, que sea con un objetivo. Por eso hemos dicho antes que tiene que ver con la estrategia. No puede estar desconectado ese cable entre innovación y estrategia, ¿no? Luego hay que derribar falsos mitos, como muy bien dice aquí este famoso libro de la empresa Camaleón, un libro muy recomendable, por cierto. Y es que, bueno, pues en las compañías innovadoras se premia esa generosidad creativa. La creatividad organizacional no consiste en identificar qué genios creativos tengo en mi empresa, sino en conseguir resultados extraordinarios con la suma de personas de lo más corriente del mundo. Es decir, no nos hacen falta aquí, digamos, gente que ha ido a Harvard para innovar, ni mucho menos. Así que aquí podemos tener una serie de mitos de orientación, por qué estoy aquí, confianza, para quién estoy, eres tú, clarificación de objetivos y roles, compromiso, ejecución, alto rendimiento, renovación. Es decir, creando y manteniendo, creando y manteniendo. Esto sería un poco lo que llaman los equipos de alto rendimiento, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues tenemos que derribar esos falsos mitos de que eso de que innoven los creativos, como si hubiera un puesto de trabajo que se llame creativo. No es así. Tú no pones un anuncio en un periódico diciendo la empresa tal busca creativos. No. Porque entre otras cosas los puedes tener dentro y a lo mejor resulta que no lo sabes. Así que primero mira siempre dentro. Como dijo Einstein, sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Por lo tanto, aquellas empresas que innoven con éxito en este entorno son las que van a sacudir los sectores en los que están, ¿no? Y lo estamos viendo, de hecho, con empresas que están dando mucha caña en sus mercados, ¿no? Y luego comentar que a raíz de esto de la innovación y todo esto que estamos viendo, el talento, el aprendizaje y demás, estamos pasando del famoso mundo VUCA que todo el mundo habla de VUCA en inglés, pues volátil, incierto, cambiante y ambiguo, estamos pasando al mundo vive, veloz, innovador, valiente, emocionante, y también a un mundo nuevo, donde es un mundo nervioso, es un mundo donde solo en lo útil va a sobrevivir, exigente, veloz y oportuno. Y aquí es donde tenemos que innovar, en este tipo de cosas, ¿no? Si tú eres oportuno, si tú sacas una innovación en el momento adecuado en ese mercado, es cuando realmente das un paso adelante muy importante. Y algunas reflexiones que nos pueden impulsar a innovar en nuestra pequeña y mediana empresa, ¿no? Frases, digamos, motivacionales para innovar. La innovación es lo que distingue a un líder de los demás, Steve Jobs. Efectivamente, cuando tú haces una innovación, seguramente consigues el liderazgo de tu mercado. Si la innovación es lo suficientemente disruptiva, desde luego. No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Otra cosa interesante que te está indicando que para resolver los problemas de hoy hay que innovar.
No puedo entender por qué la gente está asustada con las nuevas ideas. Yo lo estoy con las viejas. Esta es otra frase muy importante, ¿no? Porque a veces en esa zona de confort en la que nos estamos metiendo queremos trabajar de la misma manera siempre y nos negamos a veces a las nuevas ideas, ¿no? Y lo que dijo Ford también importante, si hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho que un caballo más rápido y nunca hubiéramos inventado el coche. Es decir, no se trata de lo que te digan, sino de lo que tú puedas imaginar. Creatividad es pensar en nuevas ideas, innovación es hacer cosas nuevas. Aquí tenemos otra, si no fallamos de vez en cuando, señal de que no estamos haciendo nada muy innovador. También es muy buena la frase, ¿no? O para innovar hay que estar dispuesto a cambiar de opinión. Por eso decíamos antes que no se puede ser un cabezón en este tema. Hay que ser ciertamente flexible a la hora de innovar, ¿no? Y como también dice que este consejo se hace más necesario precisamente en tiempos de crisis, como dijo Eduardo Punset, ¿no? Así que o esta otra que dice que el único que cuenta es el innovador, el que disiente, el que proclama cosas que nadie ha oído antes, el hombre que rechaza los estándares, no se conforma con los viejos valores y busca otras cosas nuevas, ¿no? Y aquí en Google que intentamos promover pues, la innovación y la asunción de riesgos, ¿no? Innovar está ligado a riesgos, o sea, que nadie piense que innovar no tiene riesgos, o sea, todo lo que es nuevo evidentemente tiene riesgo, porque puede salir bien, puede salir mal en función de cómo se hagan las cosas, pero desde luego nivel de riesgo cero no existe, pero precisamente el beneficio también es muy alto si innovas. Si piensas que eres demasiado pequeño como para hacer una diferencia es que no has dormido nunca con un mosquito, o sea, que cuidado, que no vale decir que como somos pequeños no vamos a innovar, no, eso es mentira. Los pequeños a veces innovamos más que los grandes. Y hablando de conocimiento, pues solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. Y es no formarlos y que se queden. Hay muchos pequeños empresarios por ahí a los que yo les he oído decir que no les merece la pena invertir en formación de su gente. Pues es un error. Forma bien a la gente para que pueda marcharse y trátales mejor para que no se quieran ir. Esa es la clave. O si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Esta frase la tenemos en la portada de aquí de Versailles, a la entrada de la sala de formación que tenemos. Así que para que no se nos olvide, ¿no? Hay que compartir el conocimiento, es una manera de lograr la inmortalidad, dice el Dalai Lama. Compartir el conocimiento es clave para que en una empresa se pueda innovar, porque, insisto, no todo se le va a ocurrir a uno. También es cierto que si el miedo entra por la puerta, el talento sale por la ventana. Bueno, aquí faltan la y la, que no sé por qué se han movido. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que si en una empresa existe una atmósfera de miedo, de excesivo respeto, no hay nunca momentos de informalidad, no se va a producir la creatividad, no se va a producir la innovación. No se puede innovar en un ambiente malo. O la marca principal de un genio no es la perfección, sino la originalidad para abrir nuevas fronteras. También esta se las trae. Así que, yendo hacia el final ya, terminando ya con la exposición, digamos que un estudiante que aprende de un maestro que también aprende está bebiendo de un arroyo que fluye o de un río que fluye y no de un pozo estancado. Por eso, cuando hay muchas personas que tienen una pequeña empresa pero no siguen formándose, el jefe, pues resulta que el jefe está estancado. Entonces ahí no hay tutía, ahí difícilmente el equipo va a tirar para arriba, ¿no? Así que como conclusión final, si no invertimos en las pequeñas y medianas empresas en fichar y mantener talento y promover que se produzca ese aprendizaje para poder inyectar conocimiento, no podremos esperar creatividad que nos lleven a innovaciones y menos a innovaciones interesantes. Hay que inyectar el conocimiento ahora que está tan de moda lo de las vacunas, lo de inyectar, pues en las empresas hay que meter la vacuna del conocimiento en el brazo de todos. Y sin innovar no hay diferenciación y nos verán en el mercado como uno más. Y ya se sabe lo que dice en la ley del marketing, ¿no? Cuando eres uno más, eres uno menos. Así que cuidado con esto. Y aquí termina mi exposición y ya a partir de ahora, pues si queréis, podemos hacer preguntas o, en fin, si hay alguna duda o ha quedado algo que no ha quedado claro, pues yo con mucho gusto, dada la experiencia que tengo en estos temas, pues podría aportar mi opinión. Vale, pues muchísimas gracias, José. Ha sido Nada. además enriquecedor y la verdad es que se pasa el tiempo de una manera espectacular. Sí. Mira, yo quería resaltar antes de pasar a las preguntas. Yo tengo 3 que me han pasado, 2 por WhatsApp y otra que yo quiero hacerte. Sí. Y ahora te las voy a hacer al final, pero me quedaría
con frases que has dicho que a mí me han encantado. No aprender sale muy caro, lo has dicho. Inteligencia colectiva, que es otro tema que lo vemos viviendo y no les ponemos a veces el nombre, que es una inteligencia colectiva, y luego todo lo que sea creatividad e innovación, ¿no? Y luego los ICAs que llamas, el VICA, el VICE y tal, me ha encantado porque yo creo que poco a poco los iremos haciendo. Seguramente lo tienes que traducir al inglés, será mucho más impactante. Aunque digas lo mismo, eso te lo digo, como crítica constructiva y cariñosa, ¿no? Sí, sí. Oye, yo tenía 3 preguntas y una de ellas era, ¿qué forma de potenciar el talento se puede usar en una red de franquicias, por ejemplo? ¿Qué forma, perdona? De potenciar el talento. Ya lo has dicho en parte, pero sí. concretar. A ver, ¿cómo lo ves esto? Pues bueno, hay que crear espacio de reflexión. Estamos tan obsesionados con la productividad y con el día a día y con hacer más y hacer y hacer y hacer que al final no generamos espacio de reflexión. Hay que generar y provocar espacio de reflexión. Los americanos esto lo hacen bastante bien. Tienen hasta sus propios días en los cuales se los llevan a no sé qué sitio fuera de la empresa para que la gente pueda intercambiar conocimientos ese día, pensar y demás. Entonces hay que generar como sea espacio de reflexión, bien sea fuera de la empresa o dentro de la empresa, pero en momentos de calma, en momentos de serenidad, porque de otra manera no puedes promover el talento si estás pensando en que tienes a los 10 minutos algo muy gordo entre manos. O sea, tienes que conseguir salirte del día a día y realmente poder generar espacios de reflexión donde la gente pueda pensar, pero con tranquilidad, con serenidad, que puedan intercambiar cosas entre ellos, pero serenamente. Oye, y en los cursos estos de formación, porque claro, aquí hay que distinguir que, por ejemplo, en caso de Fersay es una empresa especializada, es pyme, pero es una empresa de franquicias. Entonces, Sí. ¿cómo es aceptada por parte de tus franquiciados, tus partners, tus socios, tus corners, este tema de formación? ¿Cómo lo habéis puesto en marcha? Ya nos lo has dicho. Pero bueno, si tendrías que decirlo concretamente. Sí. Nosotros, aparte de que les bombardeamos bastante con documentación, es decir, les enviamos siempre que vemos algo interesante, pues lo pasamos a limpio, lo traducimos de alguna manera, entre comillas, al idioma para que ellos lo entiendan más fácilmente, ¿no? Y entonces, de alguna manera, todo eso se les hace llegar. Les bombardeamos con bastante documentación. Y luego, de vez en cuando, pues hacemos también videoconferencias como esta, en las cuales tratamos de explicarles cosas. Y de esa manera, pues ellos también van poco a poco poniéndose al día y al menos no se quedan atrás, porque si los dejas abandonados, evidentemente el día a día les come a ellos en la tienda y no van a hacer nada. Así que hay que provocarlo, hay que provocar el conocimiento, hay que provocar el talento, hay que provocar todo ese tipo de cosas. No son cosas que puedas esperar que caigan por sí mismas. Oye, aquí nos viene un conocido nuestro, como ya le conoces, a Juan Carlos Martín, director de comunicación nuestro, Claro. y nos pregunta, hola José, ¿cómo y dónde se puede conseguir estar motivado y derrochar pasión en tu trabajo con la situación que vivimos hoy en día? Gracias y un abrazo. Es decir, la que estamos viviendo hoy en día, bueno, cómo pues, se motiva en ese aspecto, ¿no? Pues precisamente por la situación en la que estamos, si la empresa está viva en este momento y hemos pasado pues un año y medio bastante criminal, ya es suficientemente motivador, ¿no? Pero para eso está el líder. El líder es el que tiene que motivar y el líder es el que tiene que arrastrar con su entusiasmo. Si desde luego el líder está desmotivado, ya lo hemos fastidiado, ya todo el mundo va a estar mal, ¿no? Así que eso es una cuestión más de liderazgo, si quieres. El líder en este caso tiene la obligación de tratar de tirar de su gente y generar buen ambiente y generar algo positivo a pesar de, sin dejar de conocer, por supuesto, la realidad tan cruda que hay, pero tratar de ser positivos. Y esto especialmente a los comerciales yo se lo traslado mucho. Le digo, ojo, que os vais a encontrar a los clientes más decaídos que nunca, y con más pena que nunca. Digo, así que vuestra obligación, a pesar de que es un trabajo duro, es tratar de sacar adelante el ánimo de vuestros clientes, ¿no? Así que eso es como tenemos que motivar. El líder tiene que ser el que canalice la motivación y la pasión. Y como he dicho también antes, si el proyecto es interesante, si la gente ve que tu empresa tiene sentido, que el trabajo que ellos hacen tiene sentido, eso ayuda mucho a motivar. No hay peor cosa que un trabajo donde la gente no sepa explicar qué hace muy bien, ¿no? Entonces, claro,
Si tú le preguntas, por ejemplo, a un mozo de almacén de los míos, oye, ¿tú qué haces? Y a lo mejor lleva 2 días aquí en la empresa y te dice, pues yo lo que estoy haciendo aquí son, yo qué sé, pedidos o estoy colocando material. Cuando lleve, en vez de esa persona 2 días en la empresa o 2 meses, lleve 2 años, te aseguro que la respuesta ya no será esa. Ya la respuesta será, porque ya se la hemos metido en la cabeza, yo contribuyo a la satisfacción del cliente porque recibe los pedidos en condiciones. Y ese cambio de mentalidad es lo que hace que la persona esté más motivada, ¿no? No es lo mismo verte como una persona en la que estás participando en la satisfacción de los clientes, es decir, en los resultados positivos de la empresa, a verte como una persona que solo preparas pedidos. Ese es el cambio que el líder tiene que meter en la cabeza a su gente. Hay que encontrar qué es lo que le hace saltar de alegría a ese empleado, ¿no? Y de alguna manera que se sienta importante. Y para que se sienta importante, tiene que saber que él está contribuyendo a los resultados de la compañía. Oye, y una última pregunta que ha venido muy bien por el gráfico que nos has puesto, de que España estamos en la parte mediana, incluso por debajo de la Unión Europea y desde luego muy lejos de países nórdicos como Dinamarca y compañía. Sí. La teoría está muy bien. Yo estoy convencido que creo que has dado una lección magistral. Creo que vosotros lo ponéis en marcha, no tengo ninguna duda. Pero ¿cuándo crees tú que va a evolucionar ese cuadro? Porque claro, aquí al final, el día a día a veces, como hay una frase que se dice que el árbol no te deja ver el bosque, evidentemente esto tiene un tiempo y a ver cuál es tu opinión al respecto. ¿Cuándo crees tú que estaremos en un nivel de innovación suficiente para ser competitivos con otros países de nuestro entorno? Lo tenemos muy complicado en este momento. Quizá ahora lo tenemos incluso peor que hace unos años atrás, porque mientras las leyes de educación sean las que son, va a ser muy complicado pretender que los españoles practiquen la innovación, por desgracia. ¿Qué es lo que nos ocurre a las empresas? Pues que cuando la gente llega aquí, después de estudiar un montón de años, después de un sistema educativo y después de ir incluso a la universidad y no sé qué, realmente cuando llegan a la empresa tienen que volver a formarse. Y esto es una cosa que, claro, no tiene mucho sentido. Es decir, yo entiendo que cuando llegas a la empresa, si no has trabajado nunca, pues tengas un periodo de adaptación y de formación para lo que es el mundo laboral. Pero, hombre, si realmente ya vinieran un poco enseñados en este tipo de cosas, en lo que es el talento, el aprendizaje, el conocimiento, la creatividad, pues ayudaría un montón. Pero es que este tipo de cosas no se están valorando, no se están poniendo en valor en el sistema educativo. Es decir, en el sistema educativo se premia al empollón que se lo sabe de memoria todo, pero no se premia tanto al que razona o pone en cuestión determinadas cosas. Y eso es un cambio que se tiene que hacer desde el propio sistema educativo. Mientras no se toque eso, difícilmente España va a recuperar posiciones en el mercado. Coincide que los países que tienen sistemas educativos mejores están en los primeros puestos en innovación. O sea, que es que coincide, no puede ser casualidad, ¿no? Así que ahí tenemos una asignatura pendiente entre todos y es fomentar más en la gente joven la capacidad de autocrítica, la capacidad de poner en duda cosas para generar nuevas ideas, pero eso es la parte, digamos, que no se está promocionando. La formación profesional, por ejemplo, que puede ser un tema muy atractivo para determinada gente, está totalmente mal visto aquí en España. O sea, tenemos una serie de prejuicios y de cosas que tenemos que cambiar en el sistema educativo. Cuando se cambie ese sistema educativo, el español por sí mismo sí que es una persona o suele ser una persona bastante imaginativa. La verdad que tengo que estar de acuerdo contigo por muchos motivos y te voy a hacer un comentario que viene muy al caso que has tocado. Yo me acuerdo que, bueno, en unos viajes internacionales se hablaba hablaba del idioma, de países latinoamericanos, ¿eh? Oiga, academias de inglés. Oiga, aquí, me dijeron, oiga, es que aquí no hay academias de inglés, es que aquí todo el mundo sabe inglés. Ya, claro. Es decir, claro. Aquí sí, es decir, es una obviedad, ¿eh? Y claro. Es así, y bueno, ya es real, es un poco, y ahí contesta tu pregunta, y dice, oiga, ¿cómo puede tal? La gente tiene que venir a España y que te hagan esa pregunta, oiga, es que voy a España porque es un país innovador. Claro. Porque ahí está, ¿no? Un poco el reto, ¿no? Efectivamente, es que ahí, por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer es tratar de ver el lado, digamos, creativo de las personas. Por ejemplo, cuando se estudia un personaje famoso de la historia, vamos a suponer que hay una clase en la que el profesor está explicando quién era Napoleón a la gente, ¿no? Joder, no, y resulta que tendría que explicar si Napoleón fue o no creativo.
ahí es donde tendría que hacer más hincapié, ¿no? Más que en otras cosas en sí misma, ¿no? Todos los personajes que han hecho cosas a lo largo de la humanidad importantes han tenido algún momento de creatividad o han tenido algo diferente. Pues ahí es donde hay que intentar poner, digamos, la carne en el asador, ¿no? Valorar más ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, José, ya nos hemos pasado de hora, por supuesto, que ha sido un placer. Bueno, pero es un placer. No sé si hay más preguntas y si no, pues agradecerte tanto a ti y por supuesto a Noelia, que aunque no ha participado, seguro que algo ha tenido que ver en los cursos de formación de todo el equipo. Por supuesto. Y que queremos agradecer su presencia aquí y atendiendo a lo que tiene que ser, que son sus clientes y a nosotros, pero que muchísimas gracias. Es un placer. Gracias a vosotros. Espero que haya sido enriquecedor. Para mí lo ha sido y que espero que sigamos por esta línea. Sabemos que tenemos 2 o 3 webinars más contigo, con lo cual estaremos encantados de poder participar y que nuestros socios tengan la posibilidad de poderlo tener. Claro. Pues nada, muchísimas gracias, José, Natalia. Gracias a vosotros. Gracias al equipo de la EF y hasta pronto. Muy bien, hasta pronto, compañeros. A seguir.